Buenos días, ¿me pueden confirmar si en la pantalla, por favor? Sí, Bueno, buenos es días Cami. para todos. Para los que no me conocen, yo soy Camila Andrea García Rosa, residente de primer año de pediatría, y el día de hoy voy a hablarles acerca de la dermatitis del pañal. El tutor que tuve a cargo fue el doctor John Camacho. Entonces, para comenzar, pues la dermatitis del pañal es un tipo de dermatitis irritativa de contacto que se produce principalmente por un deterioro o una alteración a nivel de la barrera cutánea. Es la erupción cutánea más frecuente en la población, tanto en los lactantes como en los niños pequeños, y esto principalmente va a afectar las superficies convexas de la piel. Las superficies convexas de la piel es la parte inferior del abdomen, los genitales, los glúteos y la parte proximal de los muslos. En cuanto a su epidemiología, representa aproximadamente el 20% de todos los motivos de consulta por patologías dermatológicas infantiles. Tiene una prevalencia que puede oscilar entre el 7 al 35% y va a iniciar desde la primera semana de vida con una incidencia máxima entre los 9 y los 12 meses. En cuanto a su fisiopatología, pues van a haber tres factores desencadenantes principales, que va a ser la humedad, pues determinada por la orina, la fricción y la presencia de materia fecal, pues en el pañal. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando se produce un aumento de la humedad junto con el efecto oclusivo que nos va a producir el pañal, la diuresis y la deposición, se va a generar la maceración de la piel. Dale, siguiente. Se va a producir una maceración de la piel y eso nos va a conllevar a una ruptura del estrato córneo. La fricción lo que va a generar es que se vaya también alterando esa barrera cutánea y finalmente se rompa, y eso va a permitir que se desencadene todo el proceso inflamatorio. Lo otro que va a suceder es que la orina va a aumentar el pH dentro del pañal y eso va a generar que se descomponga la ureasa, que va a generar como tal también los signos y síntomas de la dermatitis del pañal. Y finalmente hay unas enzimas fecales que van a estar participando también en este proceso, que son las proteasas y las lipasas, que también van a producir inflamación, erupción cutánea, y todas estas manifestaciones que les nombré, lo que va a generar finalmente es una alteración del microbioma cutáneo que va a desencadenar como tal la ruptura del estrato córneo, y ahí es donde se va a generar el cuadro clínico. En cuanto a los factores de riesgo, en todos los artículos que revise hay cuatro principales. Lo primero es que haya una diarrea crónica, lo segundo es la defecación crónica, la alimentación con fórmulas lácteas y el uso crónico de antibióticos de amplio espectro. En cuanto a la clínica, lo más importante de recordar de la dermatitis del pañal es que esta no compromete los pliegues cutáneos, a diferencia de otras patologías dermatológicas, como lo vamos a ver más adelante. En la fase inicial, lo único que podemos encontrar son pápulas eritematosas que van a estar dispersas en toda la región genital. En la parte de la sintomatología leve va a haber un eritema leve, empieza a haber maceración de la piel y van a haber erupciones superficiales, como podemos ver en la parte interna del muslo del recién nacido, que se ve en esa imagen. Tal. En cuanto al cuadro moderado, lo que se va a generar es un aumento del eritema. Entonces vemos en la primera imagen que el eritema ya compromete totalmente la superficie de los glúteos, y en este momento es cuando se va a presentar dolor en el recién nacido o en el niño pequeño. Y en los cuadros más severos, ese eritema va a ir aumentando mucho más, puede tener una apariencia brillante, y lo que va a generar son pápulas, como se ve en la imagen inferior, pápulas y regiones que van a erosionar y van a generar mucho más dolor e irritabilidad en el lactante. Vamos a tener, aparte de estas manifestaciones clínicas, unos cuadros atípicos que van a ser mucho más severos que los que les mencioné anteriormente. Vamos a tener la dermatitis erosiva de Jacquet, que esta se va a caracterizar principalmente por aparición de pápulas, nódulos y úlceras que se van a perforar y van a ser muy bien delimitados en la región genital. Esta porque se va a producir por incontinencia urinaria, por un cambio infrecuente del pañal y por defecación crónica. Entonces ahí en esta imagen podemos ver cómo se ven esos nódulos que ya se perforaron y van erosionando a través de la superficie cutánea, y esto también va a producir dolor. Acá nuevamente ya también vemos que hay mayor extensión, pero ahí se ve que alcanza a respetar una parte del pliegue cutáneo. El otro cuadro clínico es el granuloma
glúteo infantil. Este se va a caracterizar principalmente por la aparición de nódulos púrpura rojizos que van a ser dolorosos y así se van a manifestar. Estos principalmente van a estar ubicados es como tal hacia el nivel de los pliegues. Y esto está relacionado con el uso crónico de corticoide tópico, sobre todo el clobetasol, que es el que mayor riesgo tiene de generar este tipo de lesiones. Y pues otra causa podría ser las infecciones por cándida. Dale. Entonces, otro tipo de infección que podemos encontrar asociado a la dermatitis del pañal es la infección por cándida. Este tipo de lesión la vamos a sospechar cuando el cuadro clínico ya dura más de 72 horas, no hay respuesta al tratamiento y aparte de las pápulas iniciales vamos a encontrar lesiones adicionales, vesículas, pústulas, ampollas y mucha más erosión del tejido superficial de la piel. Entonces, en la cándida también va a haber compromiso de los pliegues, como les dije anteriormente, van a haber muchos más tipos de lesiones y esta pues va a estar relacionado con el uso de antibiótico crónico, la candidiasis oral y la diarrea persistente en el lactante. Si el cuadro clínico de la infección por cándida va a ir persistiendo, lo que vamos a tener es que puede estar asociado a una diabetes mellitus, a una candidiasis mucocutánea o a inmunosupresión. Entonces, en ese caso, pues hay que tener más cuidado con el lactante y hacer una evaluación más exhaustiva, pues para evitar este tipo de complicaciones. Entonces es importante en la dermatitis del pañal por cándida que inicialmente, como se ve en la parte inferior del glúteo, van a haber las lesiones eritematosas, las pápulas, pero van a estar acompañadas de unas lesiones satelitales que van a acompañar a la lesión primaria. Estas van a ser de características similares, pero se encuentran en la periferia de toda la lesión. Entonces ahí podemos ver que está el eritema marcado a nivel del muslo y de la región genital y hacia la periferia vamos a ver unas lesiones satélites que son como pápulas eritematosas. Otra de las infecciones asociadas es el impético, el cual puede estar producido por Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes. En este cuadro clínico lo que se va a ver es pústulas y en algunos casos ampollas que van a erosionarse y van a generar ese tipo de lesión como en la imagen superior, donde hay pérdida del tejido. El diagnóstico para este tipo de lesiones es por medio de tinción de Gram y cultivo. Este es un resumen en cuanto a los diagnósticos diferenciales dependiendo del tipo de patología. Entonces, vamos a tener patologías inflamatorias, infecciosas, por déficit nutricional y otras causas. Dentro de lo más inflamatorias, vamos a encontrar que la dermatitis seborreica y la dermatitis de contacto y alérgica son las más frecuentes que se pueden confundir con una dermatitis del pañal. En las infecciosas tenemos el síndrome de piel escaldada, las infecciones por virus del herpes simple y la varicela zoster. En las déficits nutricionales, principalmente sí, y en otros casos clínicos, lo más importante es descartar una histiocytosis de célula de Langerhans. Dale. Entonces, este es un diagnóstico diferencial. Acá lo más importante de ver es que, pues, a diferencia de la dermatitis del pañal, esta compromete los pliegues cutáneos. Entonces, ahí podría uno estar pensando en que es una dermatitis seborreica, el compromiso es mucho más extenso, las lesiones, o sea, es como tal una placa completa eritematosa y en ocasiones puede ser escamativa. Otro de los diagnósticos diferenciales es la dermatitis atópica, entonces acá es importante resaltar que esta usualmente no compromete el área del pañal. Si la llegara a comprometer, lo que va a generar es lesiones secundarias por rascado y va a aumentar la expresión de las líneas de la piel. En cuanto a la psoriasis, vamos a encontrar placas eritematosas que van a ser descamativas, entonces pues en la dermatitis del pañal las lesiones no son descamativas como se los mencioné anteriormente. La escabiosis también, este sí compromete toda la extensión del cuerpo. En este es importante indagar muy bien a los padres para verificar si hay en la familia alguien más presenta ese tipo de lesiones, lo que nos podría decir que no es un cuadro de dermatitis del pañal, sino estamos frente a un cuadro de escabiosis y pues no se va a curar el niño, ni el lactante, ni los niños pequeños, si no se trata a todo el núcleo familiar. Y por último, la histiocytosis de células de Langerhans, que es un trastorno hematológico potencialmente grave. En este, pues vamos a ver que es unas lesiones muy similares, pero también van a tener el compromiso de los pliegues cutáneos. Podemos encontrar pápulas de diferente color y tonalidad, eritematosas, amarillas,
y grisáceas que también pueden generar dolor en el lactante. Entonces, ¿cómo se debe hacer la evaluación y el abordaje inicial de este tipo de patología? Lo primero es evaluar cuánto es la duración de la erupción, y esto va a ser importante porque es indispensable desde el inicio decirle a los padres que esto es un cuadro transitorio que muy seguramente va a resolver entre 3 a 5 días, y si tarda más de este tiempo, pues no es una dermatitis del pañal simple, sino va a ser un cuadro de sobreinfección. Hay que evaluar qué síntomas presenta, si tiene dolor, ardor, si tiene prurito, cuáles son la rutina de limpieza que utilizan. Entonces, si utilizan agua tibia, agua fría, si utilizan jabones neutros con olor, fragancia, cuáles son las características del pañal. Entonces, si son pañales de tela, son pañales desechables, cuál es la frecuencia de la micción, ¿vale? La frecuencia en las deposiciones y cuál es su consistencia, qué productos utilizan para la rutina de higiene. Entonces, si utilizan alguna crema barrera protectora, vaselina, o si por el contrario utilizan algún tipo de remedio casero a base de aloe. Si durante el día hacen exposición al aire, o sea, es decir, dejan al recién nacido sin pañal durante periodos prolongados de tiempo, ¿cuál es la dieta? Entonces, si está con lactancia materna exclusiva, si ya tiene fórmula láctea o si ya está en una etapa de alimentación complementaria. En cuanto a los medicamentos, indagar si ha tenido antecedente de tratamiento con antibióticos o laxantes y si ha tenido episodios de gastroenteritis a repetición. También es importante indagar por antecedentes personales y familiares. Entonces, en personales, pues determinar si ha tenido antecedente de alguna enfermedad contagiosa, enfermedades dermatológicas previas, alérgicas o infecciosas. Y en la parte familiar, si hay algún miembro de la familia con psoriasis o dermatitis atópica. Entonces, el diagnóstico como tal es clínico, no se requiere ningún tipo de examen y tampoco remisión a dermatología porque es algo que nosotros podemos manejar, y lo que debemos es caracterizar cada tipo de lesión y tener en cuenta siempre los diagnósticos diferenciales. En los casos que vamos a utilizar cultivo y KOH es únicamente ante la sospecha de infección por Candida albicans. Entonces, en cuanto al tratamiento, en un artículo encontré esta mnemotecnia para hablar acerca de las medidas generales y preventivas de la dermatitis del pañal. Entonces, la primera es la A, que se refiere al aire. Entonces, ellos recomiendan que uno debe dejar al recién nacido o al niño expuesto sin pañal, ya que esto va a generar disminución en la inflamación, en la irritación, y va a evitar que se generen lesiones mucho más graves como la infección por cándida o la infección por Streptococcus pyogenes o Staphylococcus aureus. En cuanto a las medidas protectoras de barrera cutánea, esto lo que van a hacer principalmente es crear una película de lipídica en la región genital, pues para evitar que la humedad filtre y aumente ese pH que va a desencadenarnos el cuadro clínico. Entonces, comercialmente encontramos este tipo de cremas, todas están a base de óxido de zinc, lo que va a diferir la una de la otra es la concentración. Entonces, por ejemplo, la crema número 4 normal tiene óxido de zinc al 10%, la concentrada viene al 40%. Hay una de citín que viene compuesta con aloe y vitamina E, los cuales también están aprobados para el tratamiento de la dermatitis del pañal, y la de citín original que viene a concentración del 40%. En cuanto la C hace referencia a la limpieza, entonces recomendar a los padres que siempre los baños deben ser con agua tibia, deben ser cortos, no se debe utilizar jabón, y si lo van a hacer debe ser un jabón de pH neutro, que no tenga ningún tipo de fragancia ni olor. Si van a utilizar paños húmedos, exactamente lo mismo, que no tenga alcohol ni ningún irritante que pueda exacerbar el cuadro clínico. Los pañales recomendados son los desechables, ya que pues al tener una capa absorbente van a disminuir el riesgo de irritación en la región genital. Y debe recomendarse a los padres que con cada micción y cada deposición se debe cambiar el pañal. En cuanto a la educación, lo que yo les decía, inicialmente tiene una resolución de 3 a 5 días, va a tardar más. Si estamos frente a una infección bacteriana puede ser hasta 10 días, y si es una infección por cándida hasta 15 días. Entonces, este es un resumen básicamente de los medicamentos y las cremas protectoras que podemos utilizar. Entonces, dependiendo de la severidad, en los cuadros leves, los que le mencioné, óxido de zinc es el principal. Hay otros compuestos, la vitamina A, D y E.
En los cuadros moderados está aprobado el uso de lanolina, aloe vera y aceites minerales. En los cuadros más severos, pues hay que determinar cuál antifúngico se va a utilizar o si requiere antibiótico como tal. Y está contraindicado el uso de salicilatos, benzocaína y ácido bórico. Entonces, en cuanto al tratamiento farmacológico, los corticoides, pues tenemos que tener en cuenta que estos están clasificados según la potencia y pues como les mencioné al inicio de la charla, pues estos generan bastantes efectos adversos en los lactantes por la absorción que producen. Entonces, al tener el pañal, estos se van a absorber más y van a predisponer a tener mayor riesgo de dermatitis del pañal. Entonces, el que vamos a utilizar en este caso es un corticoide de potencia baja, que es el acetato de hidrocortisona. Este viene en presentaciones de 0.5 a 1% y 2.5%. En una guía que me basé, dice que utilizar máximo 2 veces por semana. Hay otras que dicen que se puede utilizar todos los días durante una semana sin superar ese tiempo. Esto debido a que tienen bastantes efectos secundarios, entonces los vamos a clasificar en efectos locales y en efectos sistémicos. En cuanto a los locales, pues va a producir atrofia de la piel, puede producir hipertricosis, estrías, retraso en la cicatrización, cambios en la pigmentación de la piel. Y en los efectos sistémicos, uno de los más importantes es el síndrome de Cushing, que este va a estar relacionado principalmente por la administración del clobetasol. Por eso, pues, este no está aprobado en niños para el uso para dermatitis del pañal. Otras manifestaciones sistémicas que se pueden producir es hiperglicemia, glaucoma, hipocalcemia, cataratas y retraso del crecimiento. En cuanto a los medicamentos antifúngicos, pues también los vamos a encontrar principalmente compuestos a base de nistatina mezclados con óxido zinc que van a generar mayor protección y resolución del cuadro clínico. Entonces, estos van a producir básicamente efectos adversos, irritación, prurito, ardor, hipersensibilidad y en algunos casos pueden aumentar las lesiones. Entonces, ¿qué es mejor, la nistatina o el clotrimazol? Entonces, me basé en 3 artículos para determinar qué es lo más utilizado actualmente. Este fue un estudio que se realizó entre el año 1990 a 1997 en Estados Unidos, donde se estudió una población de aproximadamente 272,000 pacientes que tenían ya como tal diagnóstico de dermatitis del pañal. Entonces, en este caso, se concluyó que los pediatras en esa época lo que más utilizaron fue nistatina, seguido de clotrimazol, ya que pues generaba mejor resolución del cuadro clínico. Este es otro artículo que hablaba acerca de la resistencia fúngica, entonces fue un estudio experimental que se realizó en pacientes, población pediátrica que tenían candidiasis oral y dermatitis del pañal en Irán. El criterio de inclusión que se tenía en cuenta era pacientes que no hubieran recibido ningún tratamiento antifúngico durante los últimos 3 días y se tomó como tal una muestra de 248 pacientes. Entonces, en este cuadro lo que se concluyó es el cuadro verde, no sé si alcanzan a ver, habla acerca de la sensibilidad y resistencia del clotrimazol. Entonces, tiene una sensibilidad del 69.5%, pero una resistencia del 27.1%, a diferencia de la nistatina, que está en la penúltima columna, que no tiene ningún tipo de resistencia, al igual que la anfotericina B. Y por último, este artículo que habla de la eficacia y seguridad de los antifúngicos fue un estudio controlado aleatorizado que se realizó en Alemania, donde compararon únicamente la eficacia del clotrimazol con la nistatina mezclada con óxido de zinc. La población que se utilizó fueron niños hasta de 4 a 2 años que ya tenían diagnóstico de dermatitis de pañal y debían cumplir con esos 5 síntomas para poder entrar en el estudio: maceración, eritema, descamación y pápulas y edema en la región genital. Entonces, ellos hicieron 2 valoraciones, la primera se realizó a los 7 días, la segunda se realizó a los 14 días y lo que determinaron fue que con el clotrimazol tenía a los 7 días una respuesta del 36.2% y con la nistatina era solo del 28.6%. En la valoración a los 14 días tenían una respuesta del 68.1% con el clotrimazol y con la nistatina de 46.9%. Entonces, finalmente concluyeron que el clotrimazol era el que más eficacia tenía para la dermatitis del pañal y resolución del cuadro clínico a menor tiempo.
Por último, los antibióticos que se utilizan, pues dependiendo si es una infección por Staphylococcus aureus, si es por una infección por Streptococcus pyogenes. En los casos leves, que es por aureus, se utiliza la mupirocina, se aplica 3 veces al día durante 1 a 2 semanas. Y en los casos graves, que son mucho menos frecuentes, se utiliza tratamiento oral sistémico. Muchísimas gracias.